Hola, ¿cómo están? En este video les traigo otro problema que, si bien es de triángulos oblicuángulos, también vamos a ver que al final hay que usar una parte de triángulos rectángulos de razones trigonométricas para resolverlo. Este y uno anterior que ya hay en el canal, donde calculamos la altura de una nube, son el tipo de problemas donde se combina un poco triángulos oblicuángulos y de alguna manera lo puedo, como les digo, terminar de resolver combinando con un poco de razones trigonométricas y triángulos rectángulos. En este caso les dibujé acá más o menos ya el esquema, el problema está en la descripción del video, vayan a leerlo, ahí están bien detallados los datos justamente de cómo armo el triángulo. Yo acá ya lo hice porque es un poco complejo y si no hacerlo a mano alzada durante el video con el video en curso iba a ser complicado. Tenemos un cerro, ¿sí?, del cual se quiere calcular la altura, yo la marqué acá con una línea punteada, y les habla de dos puntos A y B, desde donde se miden los ángulos de visión, es decir, este ángulo que les dice que es de 49 grados, y este ángulo que es el de 46 grados, ¿sí? Como este está más cerca del cerro, termina quedando la visión un poco más abierta, más grande el ángulo, que el de este lado que es un poco más chico, 46 grados. Esos son los dos valores. Y como medidas de lado, lo único que les dice es que acá la diferencia entre A y B es de 120 metros. ¿Sí? Esos son los datos que tenemos. Yo acá dibujé este triángulo oblicuángulo con el que vamos a empezar a hacer algunos cálculos. ¿Por qué? Porque fíjense, si bien yo conozco nada más que estos dos ángulos, yo a este ángulo de acá lo puedo calcular. Y si tengo estos dos ángulos, también voy a poder calcular ese. Entonces, de entrada, voy a empezar a trabajar con este triángulo así. El que tiene como ángulo interior el 46, que tiene los 120 acá, que es AB de este lado, ¿sí? Fíjense que si yo utilizo justamente esto como A, esto como B, puedo utilizar esto como C, y estoy trabajando con este mismo triángulo acá, AB y C, ¿sí? Donde este va a ser el lado A, que sería este de acá. Este lado va a ser el lado B. Y este de acá abajo va a ser el lado C, opuesto al ángulo C. Este es el ángulo C. El ángulo A tiene su lado A y el ángulo B su lado B. ¿Sí? Fíjense que lo que hice, para no rellenar de letras y números acá y que se haga más lío, fue traspolar, digamos, tratar de apartar este triángulo así de este lado para que podamos trabajarlo con mayor claridad, ¿sí? No se nos mezcle después incluso con el triángulo rectángulo que vamos a usar. Imaginemos que moví esto para allá, yo estaría diciendo que este ángulo es de 46 grados, que es el de acá. Esta distancia, es decir, el lado C, ya sé que es 120 metros, ¿sí? Lo de ahí abajo. Y puedo calcular este ángulo. ¿Por qué lo puedo calcular? Me quedó medio chico ahí. ¿Por qué puedo calcular este ángulo? Porque yo sé este tramo de acá, es decir, sé este de acá. Esta parte, si yo continúo así, sé que esto mide 49 grados. Y ese ángulo así completo es un ángulo llano de 180. Entonces, con simplemente restar a 180 los 49 de este ángulo, ya puedo calcular este, ¿sí? Que me da 131. Fíjense que si a 131 grados ustedes le suman los 49, llegan a 180, que sería el ángulo llano. De esa manera calculo ese ángulo ahí. ¿Y qué pasa? Si tengo dos ángulos, ya puedo calcular el tercero. ¿Qué hago? 131 más 46 me da 177. 177 para llegar a 180, porque acuérdense que siempre los tres ángulos, interiores de un triángulo, sea el triángulo que sea, suman 180. Entonces, 177 suman estos dos y acá me faltan 3 grados para llegar a 180. Me queda un ángulo muy chiquito, ¿sí? De 3 grados, fíjense que es este de acá arriba. Es muy chiquito el ángulo que queda de arriba, es solamente de 3 grados. Entonces ya tengo los tres ángulos interiores y este lado acá. Es decir, si yo organizo acá cuáles son los datos que conozco, ¿sí? Generalmente hacemos eso. Ponemos los datos en un triángulo oblicuángulo, colocamos las letras A, B y C. En este caso ya me quedaban determinados A y B acá, completé con el C arriba, de manera opuesta a los lados a cada uno de esos ángulos.
Y una vez que hice eso, puedo identificar qué datos son los que conozco, cuáles son las medidas de ángulos o de lados, o de los dos, que conozco. Acá conozco los tres ángulos. El ángulo A sé que es 131 grados. El ángulo B sé que es 46 grados. Y el ángulo C sé que es 3 grados. ¿Sí? Ahí anoté los tres ángulos que conozco. Y aparte conozco el lado C. El lado C que es 120 metros. Entonces, acá estamos en una situación similar a uno de los problemas anteriores que les comentaba, el problema de la altura de una nube, donde yo tengo que definir si uso el teorema del seno o el teorema del coseno. ¿Cómo defino eso? Tengo que ver si de alguna de las letras de A, de B o de C, yo conozco los dos datos, el ángulo y el lado. Fíjense que en este caso, de la letra C, yo conozco el ángulo y el lado. Sé que el ángulo es 3 grados y el lado es 120 metros. Entonces, eso me está diciendo que yo puedo utilizar el teorema del seno. Tengo que conocer el ángulo y el lado de una misma letra para poder utilizar el teorema del seno. Bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar el teorema del seno, donde de las tres igualdades, acuérdense que el teorema del seno es A sobre seno de A, B sobre seno de B y C sobre seno de C, del ángulo C, ¿sí? Ese es el teorema del seno. De esas tres igualdades siempre utilizan dos. Si se repite C, yo sé que justamente a esta parte la voy a usar. Ahora tengo que ver si me conviene combinarla con B o con A. Como yo los ángulos los conozco a todos, conozco el A y el B, podría usar cualquiera. Tengo que ver cuál me conviene calcular. Y ahí es donde tengo que venir de vuelta acá, a este problema. Yo lo que tengo que calcular es esta, ¿sí?, altura. Esta altura de acá. ¿Qué podemos hacer? Podemos trabajar, una vez que hayamos hecho el cálculo de A o de B, tengo que ver cuál me conviene. Puedo trabajar con un triángulo rectángulo que sea así, con el punto A, el C, y armo así un triángulo rectángulo. Podría trabajarlo también de esta manera, ¿sí?, más grande. No habría problema con eso tampoco, lo puedo trabajar de cualquiera de las dos maneras. Si yo calculo A, estaría conociendo este lado de acá y tendría que trabajar con el triángulo rectángulo este más grande. Por lo tanto, el ángulo que usaría acá sería el de 46. Si calculo B, que sería este de acá adentro, como esta hipotenusa pero más acá adentro, trabajaría con este triángulo más chiquito y usaría el ángulo de 49. Yo voy a trabajar con este más chico, ¿sí?, voy a calcular B, y voy a trabajar con este triángulo rectángulo después, así un poco más chiquito, pero si calculan A, que es el de acá afuera, también lo pueden hacer trabajando con este triángulo. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, volvemos acá, teníamos ese triángulo oblicuo ángulo, ubiqué los datos, sé que tengo que usar teorema del seno, y yo ahora, como les decía, quiero calcular B. ¿Sí? Entonces, como conozco C y quiero calcular B, voy a utilizar de estas tres igualdades solamente B y C. Es decir, lo voy a copiar un poquito más acá al costado. Voy a usar B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Empiezo a reemplazar. El B es lo que yo no conozco. Lo dejo como está. Abajo va el seno del ángulo B. El ángulo B sí sé cuánto vale. Voy allá, 46. Seno de 46 grados. El C, vengo de este lado. Arriba tengo el lado C. Sé que es 120 metros. Y abajo el seno del ángulo C, que sé que es este de acá, el chiquitito, 3 grados. El seno de 3 grados. Y acá, teorema del seno, hay videos anteriores, sobre todo hay videos anteriores en este tema. Pueden buscar teorema del seno, hay varios ejemplos, varias explicaciones, pero bueno. Lo que tengo que hacer para despejar la letra B es este seno de 46 que está ahí abajo, está dividiendo. Yo lo paso para el otro lado multiplicando. Seno de 46 por 120 sobre seno de 3 grados, ¿sí? Y esa multiplicación es la que yo voy a hacer
y ya voy a haber calculado el lado B, ¿sí? Yo la voy a hacer acá rápido con la calculadora. Fíjense que tengo que hacer seno de 46 por 120 sobre o dividido seno de 3. Eso me da 1649, a ver si hice bien, dividido seno de 3. 1649 con 35. 1649,35. Estamos hablando de metros. Acá yo hice el primer cálculo. ¿Qué pasa? Por eso le decía, este problema junto con el de la altura de la nube son de los que más trabajo llevan. Yo acá calculé B, o sea, calculé este lado. Es decir, calculé este lado de acá. ¿Sí? No estoy calculando, no terminé, no puedo decir, la altura del cerro es 1649. No, yo estoy calculando esta línea de acá, del punto A al punto C, a la cúspide del cerro. Eso es lo que calculé. Ahora yo voy a usar esa medida con este ángulo de 49, ¿sí? Y voy a calcular la altura del cerro trabajando ya con triángulos rectángulos. Voy a hacer la última parte con razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, ¿sí? Me tomo un segundo, así borro esto, dejo un poco limpio el pizarrón porque me quedo sin espacio y seguimos con esa última parte. Bien, seguimos. Habíamos dicho, calculamos el lado B, que era esta diagonal así que tenemos acá, que era 1649,35. Este triángulo rectángulo es el que yo le decía que es con el que vamos a seguir trabajando, que está conformado por este lado, que era el B de mi triángulo oblicuángulo inicial, este que habíamos apartado allá, este lado de acá abajo y la altura. Es este que yo represento acá, ¿sí? Fíjense, lo que hice ahora fue sacar este triángulo rectángulo, ponerlo acá, simplemente para pasarlo en limpio y que quede un poco más claro el dibujo y no seguir llenando de números. Entonces yo sé que el ángulo este es de 49 grados. Este es el ángulo recto, es de 90. ¿Y qué otro dato conozco? El B, que en este caso sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que es 1649,35. ¿Sí? Este lado es la H en este triángulo. Si el ángulo está acá, el ángulo con el que yo trabajo, quiere decir que este lado va a ser el opuesto y este cateto, que es el que forma el ángulo junto con la hipotenusa, es el adyacente, ¿sí? Me queda hipotenusa, opuesto y adyacente con un ángulo de 49. Cualquier duda, en el canal hay una lista de reproducción sobre triángulos rectángulos y vemos razones trigonométricas, pueden buscar ahí también cualquier repaso, pero igual acá lo vamos a ver. Siempre acuérdense que los dos lados que forman el ángulo recto son los catetos. De esos catetos uno se va a llamar opuesto y otro adyacente dependiendo de dónde esté ubicado el ángulo de trabajo. Es decir, el 49 grados está ubicado acá, entonces el opuesto, que de ahí viene el nombre de opuesto al ángulo, está del otro lado. Es el cateto de este lado porque trabajo con este ángulo. Si trabajara con el ángulo de arriba, el opuesto sería el de acá. En este caso, como el ángulo está ahí, este es el opuesto y este es el adyacente. El lado que se opone al ángulo recto, que corta siempre como en diagonal a estos dos rectos así, en diagonal entre comillas, sería justamente la hipotenusa, ¿sí? Vamos hasta ahí. ¿Qué nos está faltando entonces? Hicimos todo el cálculo anterior para calcular el B, que era la H, y ahora, como lo que me pide calcular es la altura, yo tengo que calcular la altura, es decir, el opuesto. Voy a calcular el opuesto conociendo la H. ¿Cuál de las tres razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, combina opuesto con H? Fíjense, acá el seno es el que tiene acá opuesto y H. Acuérdense que siempre en razones trigonométricas la fórmula que elijan tiene que tener, si están calculando lados, de este lado, el lado que yo conozco y el lado que quiero averiguar. En este caso conozco la H y quiero averiguar opuesto, que son los dos que combinan acá. En estos dos aparece el adyacente que ni lo conozco ni me interesa calcular. Entonces usamos el seno
Seno del ángulo es igual a opuesto sobre h. ¿Sí? ¿Se ve bien el fibrón? Sí. Entonces, seno del ángulo, que es 49. Ahí acuérdense que siempre va el ángulo. El opuesto va arriba, no sé cuánto mide, dejo opuesto. Abajo la h, que es 1649,35. Y que ese número que está ahí abajo, dividiendo al opuesto, viene multiplicando para este lado. Entonces me queda 1649,35 por el seno de 49 grados. Y eso va a ser el valor del opuesto, que una vez que tenga el valor del opuesto va a querer decir tengo esta altura, es decir, tengo esta altura, calculé la altura del cerro, ¿sí? Vamos a hacer 1649,35 por el seno de 49 grados. Eso me da 1244,78. 1244,78 metros. Estoy trabajando en metros. Esa es la altura del cerro, ¿sí? Ya les digo, este tipo de problema, junto con uno anterior que ya hay en el canal sobre la altura de una nube, son ejercicios que llevan mucho trabajo. No son ejercicios complicados en sí, con cosas más difíciles que las que ya vienen viendo, pero tienen esta particularidad de que tienen que trabajar con diferentes triángulos. Primero con un triángulo oblicuángulo, después con un triángulo rectángulo, y que todos esos triángulos en realidad forman parte de una sola figura. De ahí viene lo complicado. Por eso ahí me gusta siempre trabajarlo de manera de sacar primero una parte, un triángulo con el que estoy trabajando, como hicimos acá, que primero trajimos, digamos, este triángulo rectángulo, lo sacamos afuera. Saqué afuera este triángulo oblicuángulo, perdón. Trabajamos primero con ese, calculamos lo que necesitábamos. Después venimos y dijimos, bueno, este triángulo rectángulo ahora también lo saco afuera, veo cuáles son los lados que conozco, qué es lo que me interesa calcular y veo cómo lo trabajo. Son ejercicios largos para hacerlos tranquilos, tranquilas, sin apurarse, ir trabajando, como les digo, los diferentes triángulos. Espero que les haya servido. Cualquier duda, comentan, ¿sí? Abajo en la descripción del video, cualquier comentario, cualquier sugerencia, alguna duda. Si quieren que resuelva algún problema en particular, escríbanlo, lo hago, no hay ningún problema, hacemos un videito enseguida. Recomienden el canal. Por último, suscríbanse. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego.